Entonces, hoy día vamos a ver la segunda célula, el segundo grupo de células sanguíneas, que son las células blancas, los glóbulos blancos, o también llamados leucocitos. Dentro de los leucocitos tenemos varios tipos de leucocitos. Tenemos los granulocitos, tenemos los monocitos, tenemos los linfocitos. Hoy día nos vamos a ocupar de los leucocitos que digamos, se caracterizan por pertenecer al grupo de los granulocitos, los eosinófilos, los neutrófilos y los basófilos, y además los monocitos. ¿Ya? Pero vamos a hablar del sistema monocitopático, intervienen los leucocitos de la fagocitosis, los macrófagos. Estas células, leucocitos, son las células que protegen al organismo de agresiones que pueden provenir de microorganismos, de toxinas que nos invaden, ¿no? Desde el exterior. Nuestro organismo está expuesto a virus, bacterias, hongos, toxinas, parásitos. Todas estas sustancias pueden producir enfermedades, pueden producir daño en el organismo. Entonces nuestro organismo ha desarrollado, como de todos los seres vivos, ha desarrollado un sistema de defensa. Porque, ya saben, una ley de la naturaleza es la supervivencia del más fuerte. Y hay una lucha constante entre las especies por sobrevivir. Todos queremos sobrevivir. Los humanos queremos sobrevivir. Todas las especies tienen el mismo objetivo. Los virus, las bacterias, los parásitos, los hongos quieren sobrevivir. ¿Y qué ven en nosotros, en los humanos? Una oportunidad para sobrevivir. Nos invaden y pueden multiplicarse, perpetuarse, como especie. Bien, entonces, nosotros tenemos que tener un sistema de defensa frente a estos microorganismos que intentan sobrevivir a nuestra costa. Este sistema especial para combatir las infecciones y está compuesto por las células sanguíneas, los leucocitos, que van a recibir una cantidad de bacterias y virus mediante la fagocitosis. Y además también tenemos unas células tisulares bien derivadas de los leucocitos, que son capaces ya de formar anticuerpos y reaccionar frente a una enfermedad específica. Entonces, vamos a dividir nuestro estudio en dos partes. La primera parte, dedicándonos a las células sanguíneas que hacen fagocitosis. ¿Sí? Es un mecanismo de defensa del cuerpo. Y otra segunda parte, lo vamos a ver en la próxima clase, vamos a estudiar las células sanguíneas que se encargan de la protección inmunológica, que están vinculadas con la inmunidad de los linfocitos, tanto los linfocitos B como los linfocitos T. ¿Qué son los leucocitos en general? Son células que están en la sangre, se llaman glóbulos blancos porque son de este color. Observamos en el microscopio con una centrífuga de células también podemos observar en un hematocrito los glóbulos rojos
conectados, todos, en el fondo del tubo de ensayo, y arriba una pequeña capa de glóbulos blancos, claritos, todos color blanco, una línea blanca, ¿no? Una nata que cubre los glóbulos rojos. Estos glóbulos blancos, entonces, son unidades móviles del sistema protector del organismo. ¿Qué quiere decir esto? Que se mueven por la sangre, se mueven por el líquido intersticial, vuelven a la sangre. Entonces están en constante movimiento. ¿Dónde se forman? Se forman en la médula ósea a partir de la célula hematopoyética, precursora, pluripotencial, que hemos visto ayer, que forma los glóbulos rojos. La misma célula va a formar a los glóbulos blancos, ¿no? En especial a todos los granulocitos, a los monocitos y a unos cuantos linfocitos, porque otros linfocitos se van a formar en los órganos linfáticos, el linfoides, que están distribuidos por el organismo. Como les decía, se transportan por la sangre, pasan a los tejidos, vuelven a la sangre, están en constante movimiento. ¿Hacia dónde se dirigen particularmente los leucocitos cuando hay una inflamación? Hacia la zona donde hay daño. La zona que es atacada por cualquier sustancia extraña va a empezar a producir cambios espectaculares, porque las células, al sentirse dañadas o al morir, liberan sustancias, muchas sustancias químicas que atraen a los glóbulos blancos, a los leucocitos. ¿Para qué los atraen? Para que vayan a combatir contra las sustancias o las células, los microorganismos que están produciendo el daño, ¿no? Por eso es que constituyen una defensa rápida, inmediata, potente frente a microorganismos extraños, frente a toxinas extrañas. Los granulocitos y los monocitos tienen una especial capacidad para buscar, ubicar y destruir mediante la fagocitosis a los invasores, ¿no? A los bacterias, virus, lo que ha ingresado en el organismo. ¿Qué características generales tienen los leucocitos? Ya tenemos una división de los leucocitos, que están los granulocitos, los neutrófilos, los eosinófilos, los basófilos, los linfocitos, linfocitos B, linfocitos T, los monocitos, que se van a convertir en macrófagos, y las células plasmáticas y las plaquetas. Las plaquetas también derivan de una célula que se llama el megacarnocito. Y este megacarnocito se forma también a partir de unidades formadoras de leucocitos. Bien, aquí tenemos entonces a los neutófilos, a los basófilos, a los eosinófilos, ¿no? Y a los linfocitos y a los monocitos. Células, así se ve el microscopio, células en el pasado, en histología, ¿han visto o no? Bueno, entonces no hay quien les explique. Ustedes podrían empezar a explicar aquí seguramente. Los granulocitos y los monocitos van a proteger a nuestro organismo mediante un mecanismo que es la fagocitosis. En cambio, los linfocitos y las células plasmáticas van a tener otro mecanismo. Este es el mecanismo del sistema inmunitario, que es capaz de identificar, reconocer a una bacteria en particular y generar un mecanismo de defensa potentísimo frente a esa bacteria, frente a ese virus en particular. Y finalmente están las plaquetas que activan el mecanismo de coagulación de la sangre, que es un mecanismo importantísimo de defensa
tiene el organismo para evitar la pérdida de sangre. ¿Cuál es la concentración de los leucocitos en la sangre? Tenemos alrededor de los 7.000 leucocitos por microlitro de sangre. Pero esta cifra puede variar entre 5.000 hasta 10.000. Podemos considerar normal 5.500 o 9.500. Pero 7.000 es el término medio. Ahora, aquí les presento en esta tabla lo que se conoce como la fórmula leucocitaria. Si bien es cierto que tenemos 7.000 leucocitos en general, necesitamos conocer cómo están distribuidos los leucocitos en los diferentes tipos de leucocitos. Entonces, el leucocito más numeroso que hay en mayor cantidad es el neutrófilo polimorfo nuclear. Está en un porcentaje alrededor del 62% de todos los leucocitos es el neutrófilo. Luego le siguen los linfocitos, están en un porcentaje del 30%. Después los monocitos, porcentaje del 5.3%. Luego los eosinófilos, 2.3%, y los basófilos, 0.4%. Estos son promedios. Hay variaciones importantes que pueden haber, parámetros, ¿no?, de variación. Se puede considerar entre 50 hasta 70 incluso por ciento de neutrófilos, ¿no?, como un valor de parámetro de normalidad. No quiere decir que el 62% sea la normalidad, no son parámetros de normalidad, son parámetros que varían un poquito hacia arriba y hacia abajo. Bien, ahora, ¿cómo es la génesis de los leucocitos? Ayer vimos que la génesis de todas las células es la médula ósea, de los leucocitos también. Y la célula precursora hematopoyética pluripotencial también va a generar células comprometidas, células precursoras comprometidas con la célula blanca. Estas células precursoras comprometidas con la célula blanca, estas células van a dar lugar, fíjense, a todos los granulocitos. Van a dar lugar a los monocitos y también a una célula que se conoce como megacardiocito, que luego se va a subdividir y va a formar las plaquetas. Por otro lado, la célula precursora hematopoyética pluripotencial también está vinculada con la formación de linfocitos, tanto linfocitos tipo B como los linfocitos T. Tenemos células precursoras para la formación de linfocitos. Bien, entonces, la médula ósea va a dar lugar a glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, ¿no? Ahora, dentro de la formación de, digamos, de todos los leucocitos, tenemos la línea mielocítica, ¿no?, que es la que teníamos aquí atrás, esta célula precursora va a estimular para la formación de granulocitos y monocitos. El mieloblasto va a ser, digamos, una célula intermedia entre la célula precursora, que va a formar la unidad formadora de colonias de glóbulos rojos, la unidad formadora de colonias de granulocitos y la unidad formadora de colonias de monocitos. Entonces, entre estas unidades formadoras de colonias vamos a tener un paso importante para la división, ¿no?, entre monocitos y granulocitos. Y luego
vamos a tener el mieloblasto. Va a formar ya sea granulocitos o monocitos. Luego tenemos la línea linfocítica. Como decía hace un momento, la línea linfocítica que va a dar lugar ya a la formación tanto de linfocitos T como de linfocitos T. Si observamos aquí la génesis de los leucocitos a grandes pasos, como podemos ver que tenemos aquí la línea mielocítica, ¿no? Y tenemos al mieloblasto, que va a dar lugar a un mielocito, a un megacariocito. Ya sabemos que este es el mielocito, el 2, y del mielocito el megacariocito. Este megacariocito que va a formar plaquetas. Pero este mielocito también va a formar, vean, las tres líneas de granulocitos, ¿no? Para empezar, el metamielocito neutrófilo, la serie neutrófilo, luego el mielocito neutrófilo joven, el metamielocito neutrófilo callado y finalmente el neutrófilo polimorfo nuclear. Ya en la serie de eosinófilo, el mielocito eosinófilo, el metamielocito eosinófilo y el eosinófilo polimorfo nuclear. Y en la serie del basófilo, el mielocito basófilo y el basófilo polimorfo nuclear. Y luego también, vean, el mismo mieloblasto se van a formar los monocitos. Estos monocitos tienen la particularidad de salir hacia la circulación como monocito y luego ir madurando los tejidos y convertirse en macrófagos, ¿no? Van a ser los verdaderos agentes fagocitarios. Los linfocitos tenemos, bueno, la formación de linfocitos T y la de linfocitos B. La de linfocitos B se va a formar el plasmablasto, la célula plasmática, y luego la célula plasmática va a dar origen ¿a qué? A los anticuerpos. Son los agentes también del sistema inmunológico. En cambio, en la serie, el linfocito T no forma anticuerpos. El propio linfocito T es el que va a madurar, se va a capacitar y va a ser el que se va a enfrentar directamente a los agentes invasores. Bien, ¿cuál es el ciclo de vida de los leucocitos? ¿Cuánto tiempo viven los leucocitos? Pues esta vez que salen de la médula ósea, los granulocitos circulan entre 4 a 8 horas en la sangre y luego se dirigen hacia los tejidos y van a estar entre 4 a 5 días y luego mueren. Pero esta vida en los tejidos y en la sangre también se puede acortar si es que hay una infección, porque los granulocitos, los leucocitos, los neutrófilos en particular, suelen morir cuando fagocitan a varias bacterias, ¿no? Entonces, su vida suele cortar. En cambio, los monocitos tienen otro ciclo de vida, van a estar entre 10 a 20 horas en la sangre mientras van madurando, luego pasan a los tejidos y una vez en los tejidos termina el proceso de maduración, unas horas más de madurar, y se convierten en macrófagos. Y estos macrófagos pueden sí sobrevivir meses, ¿no? En el tejido. Incluso después de una infección, un macrófago con facilidad fagocita 100 bacterias y no le pasa nada, ¿no? Los digiere y sigue viviendo. Eso no les pasa a los neutrófilos. Los neutrófilos suelen morir la lucha contra los organismos. Bien, y finalmente los linfocitos entran al sistema circulatorio y
van hacia la linfa, de la linfa nuevamente al sistema circulatorio, se están moviendo permanentemente, ¿no? Rotando. Sistema circulatorio, tejidos, linfa, sistema circulatorio, tejidos, dando vueltas por el organismo y pueden vivir semanas. Las plaquitas, en cambio, son estructuras mucho más frágiles, incluso fragmentos celulares que tienen una vida muy corta, máximo 10 días de una plaqueta. Los diferentes nódulos plaquetas. Bien, hablaremos de los neutrófilos y los macrófagos, que son los que nos defienden frente a la infección. Estos van a formar la primera línea de defensa frente a las infecciones y tienen realmente un mecanismo muy efectivo para eliminar a los agentes extraños, ¿no? Que es la fagocitosis. Son fagocitos, muy voraces, en especial los macrófagos, pero los macrófagos no se quedan atrás. Aunque el macrófago, como su nombre indica, es una célula grande, entonces puede fagocitar más bacterias de un neutrófilo. ¿Qué es lo que pueden atacar y destruir estas células? Virus, bacterias y cualquier otro agente lesivo. Lesivo que causa una lesión, un daño a nuestro organismo. Incluso los macrófagos son capaces de fagocitar quistes, larvas de parásitos. Y los fagocitan sin mayor problema. Un macrófago entonces tiene una gran capacidad de fagocitar. Bien, los neutrófilos, como hemos visto, se van a formar y una vez que se forman en la médula, salen a la sangre y van a circular unas horas, ¿no? 4 a 8 horas van a estar circulando hasta que termina su maduración. Quiere decir, estas son células prácticamente maduras. De hecho, los neutrófilos pueden empezar a combatir a las bacterias, a los virus en la sangre. Cuando las bacterias, los virus han alcanzado la sangre, los neutrófilos pueden ahí combatir contra estos agentes invasores. Entonces, son células ya maduras, capaces de desarrollar la fagocitosis. Ahí tenemos un neutrófilo polimorfo nuclear, ¿no? En cambio, los macrófagos no tienen esa característica. Los macrófagos primero salen de la médula como monocitos. Son células inmaduras, no tienen capacidad de fagocitosis, todavía no tienen las enzimas necesarias para poder enfrentarse al agente invasor. Entonces necesitan madurar y están, de hecho, casi un día madurando la sangre, luego pasan a los tejidos y todavía los tejidos tienen que tener un proceso de maduración de unas cuantas horas más hasta que ya tienen el equipo enzimático para hacer frente a los invasores. Necesitan enzimas hidrolasas, necesitan enzimas peroxidasas, ¿no? Para servirles, para digerir, para matar al agente invasor. Entonces, tienen un ciclo de vida algo diferente, ¿no? El macrófago. El macrófago tiene un núcleo apimonado, grande, ¿no? Bien, ahora, ¿cómo van a abandonar los macrófagos
casos de monocitos, que van a abandonar la sangre, los vasos y los neutrófilos, ¿cómo van a abandonar para dirigirse al tejido, al intestino? ¿Recuerdan ustedes cuánto mide un poro capilar? 60-70 años o 6 a 7 nanómetros, ¿no? ¿Y cuánto medirá un macro o un monocito o un neutrófilo? Si un macrófago es capaz de fagocitar a un glóbulo rojo, entonces es mucho más grande. O sea, ¿cuánto mide el glóbulo rojo? 5 a 7 micras, ¿no? Ya un glóbulo rojo no puede pasar por un poro. Peor todavía un macrófago o un neutrófilo, que son células más grandes. Son más grandes los neutrófilos que los glóbulos rojos. Entonces, ¿cómo hacen para pasar un poro que es tan estrecho, tan delgado? Lo que hacen es utilizar este mecanismo de la diapéresis, ¿no? ¿Qué es la diapéresis? No es nada más que el escurrimiento. Entonces, son capaces de escurrirse, resbalar, digamos, por el poro que es delgado, ¿no? Tal vez haciendo aquí un dibujo. Si ese es el poro y este es el glóbulo blanco, ¿qué es lo que hace el glóbulo blanco? Primero se opsoniza, se une a la pared, se acerca a la pared y una vez que está pegado a la pared empieza a enviar un poquito de su citoplasma, ¿no? Luego otro poco más, entonces esta parte va disminuyendo de tamaño, mientras aquí aumenta, aquí disminuye, aquí aumenta y aquí disminuye, y hasta que pasa el poro. A eso se llama diapéresis, esa capacidad de escurrirse a través del poro. Bien, ahora, una vez que el glóbulo blanco, el leucocito, está en el tejido, tiene que moverse. ¿Cómo se mueve? No tiene cilios, no tiene aletas, no tiene ningún sistema de locomoción, pero sí puede desarrollar un tipo de movimiento, el movimiento ameloideo, que lo que hace es, ¿verdad?, casi como reptar, ¿no? Estas células tienen en su membrana, en su citoplasma, actina y miosina, es decir, las mismas proteínas que nosotros tenemos en los músculos. ¿Qué tipo de proteínas son estas? Contráctiles, ¿no? Se estiran y se contraen. Entonces, ¿verdad?, si este es el glóbulo blanco, lo que va a hacer es mandar un pseudópodo, ¿no? Cambia de forma el glóbulo blanco, manda un pseudópodo, este pseudópodo se ancla en el intersticio y como tiene proteínas contráctiles, avanza hasta aquí, ¿no? Luego manda otro pseudópodo y otra vez se contrae y avanza hasta aquí. Y así va haciendo los movimientos ameloideos. ¿Por qué se llaman movimientos ameloideos? Porque este tipo de movimientos se los vio por primera vez en la ameba, ¿no? Por eso, ameloideo, igual que en la ameba, el parásito puede hacer este tipo de movimiento. Bien, entonces, ahora, los macrófagos y los neutrófilos en el tejido se dirigen al sitio de la inflamación, al sitio de la infección. ¿Cómo saben entonces dónde es el sitio de la infección? Tienen que tener algún mecanismo para poder dirigirse exactamente a donde hay una bacteria, donde hay un virus que esté causando
causando una infección, una inflamación. ¿Sí? Hay entonces mecanismos de señalización del organismo que se producen, los mecanismos en el propio sitio de la inflamación. Vean, si aquí se produce un daño celular por cualquier trauma, por infección, por lo que sea, ¿qué ocurre con las células del tejido? Se destruye, se lesiona. ¿Y qué sucede? Desde el citoplasma de estas células se libera una gran cantidad de sustancias proinflamatorias, sustancias que las vamos a conocer en este momento como sustancias que van a atraer al macrófago o al neutrófilo al sitio de la infección. Como son sustancias químicas, ¿no es verdad? Que libera la célula, y como estas sustancias químicas van a atraer a este macrófago o al neutrófilo, a este mecanismo se conoce como la quimiotaxis. Y entonces estas sustancias son sustancias quimiotáxicas. Entonces son sustancias químicas que atraen al macrófago. Si ustedes les invitan al campo a un asado y no saben exactamente en qué lugar es el asado, se bajan del micro donde les han dicho, pero no saben hacia dónde ir, hacia dónde van a dirigirse, hacia donde sientan el olor del asado, ¿no? Allá debe ser, allá viene el humo. Sí, ahí están haciendo asado, ¿no? O sea, sustancias químicas, humo, por decirles una comparación, digamos, un poco burda, pero sirve para ejemplificar, ¿no? Entonces el macrófago, allá es el problema, ¿sí? Entonces va, ¿por qué? Porque desde ahí están viniendo las sustancias quimiotáxicas. Fíjense, interesante, estas sustancias quimiotáxicas se producen en este lugar, ¿sí? Y por difusión van a ir, ¿no?, avanzando por los tejidos. Esto es por difusión. Aquí hay mayor concentración de la sustancia y aquí hay menor concentración. Entonces, por difusión simple, estas sustancias van llegando hasta los capilares, hasta donde están los macrófagos. Y entonces los macrófagos y los neutrófilos, ¿hacia dónde van a ir? Hacia donde hay mayor concentración de estas sustancias. ¿Sí? Hacia donde están más concentradas las sustancias. Bien, entonces, ese es el mecanismo de la quimiotaxis, ¿no? Ahora, la quimiotaxis es muy eficaz hasta unas 100 micras desde donde está la inflamación. Si aquí es la inflamación y hasta este punto tendría que haber 100 micras para que este macrófago que está aquí pueda percibir e ir, o este neutrófilo también que está en la sangre pueda percibir e ir. Recuerden ustedes a qué distancia máxima está la última célula de los capilares. 50 micrómetros, ¿no? ¿Sí? 50, ¿qué? ¿Cuánto era? 50. Entonces, 100 lejos, ¿no? Todavía, o sea, es imposible que un neutrófilo que esté aquí no se entere que hay un problema en los tejidos, porque por muy lejos que sea la célula la célula que se está dañando, va a estar a una distancia fácilmente, digamos, percibida por el neutrófilo, el macrófago. Ahora,
¿cuáles son las sustancias quimiotáxicas? Porque estas sustancias son sustancias químicas. De hecho, toxinas de las propias bacterias o de los virus, ¿no?, van a liberar estas sustancias quimiotáxicas. Son sustancias extrañas para nuestro organismo, que son propios del virus, de la bacteria. Entonces, al ser sustancias extrañas, nuestros neutrófilos y macrófagos perciben. Es como nuestro perro, ¿no? Si siente un olor de una persona que no es de la casa, inmediatamente empieza a alertarse. Exactamente igual, digamos, o parecido es el asunto aquí. Por otro lado, productos degenerativos de los tejidos inflamados, radicinina, histamina, iones potasio, que se van a liberar hacia enzimas proteolíticas que van a salir hacia el intersticio, ¿no? Además, hay los productos de la reacción del complemento. Es el complemento un mecanismo que actúa paralelo a los anticuerpos. Vamos a estudiar la reacción del complemento. Productos que se derivan de la coagulación de los tejidos, porque al haber daño en las células empiezan a haber también coagulaciones en los tejidos. Entonces, hay muchos productos que se van a empezar a liberar hacia el intersticio y que forman parte de las sustancias quimiotáxicas. Bueno, ahí arriba el mecanismo de la prevención, ¿no? Y también, ¿no?, cómo se escurre el glóbulo blanco, ¿no? Bien, ahora, ¿cuál es el mecanismo que van a emplear los neutrófilos y los basófilos para acabar con las sustancias o los elementos invasores? La fagocitosis. Vamos a ver, por ejemplo, que los linfocitos tienen otros mecanismos de acción. Los linfocitos no son fagocitos. Los linfocitos, el linfocito B crea anticuerpos, que es una herramienta, un arma mortal para los virus, las bacterias, pero no es fagocita, no es fagocitosa, no los fagocita. El linfocito T tampoco fagocita, mata directamente, pero no fagocita. Entonces, estos sí fagocitan. ¿Qué quiere decir fagocitar? Comer, devorar, engullir y digerir al elemento extraño, al elemento invasor, ¿no? Entonces, vean, tanto los neutrófilos y los macrófagos entonces son expertos en fagocitar. La diferencia entre neutrófilos y macrófagos es que los neutrófilos, por ejemplo, pueden llegar a fagocitar hasta 20 bacterias, no más, porque ya son pequeños, pero un macrófago puede fagocitar 100 bacterias, puede fagocitar glóbulos rojos con facilidad, el macrófago, ¿no? Bien, ahora, ¿cómo es que el macrófago y el neutrófilo reconocen a quién van a fagocitar? Porque podrían fagocitar a su propio tejido. Además, el macrófago tiene la capacidad de fagocitar nuestros tejidos, pero los tejidos dañados. Por ejemplo, ayer hablábamos que el macrófago, ahí las células de Kupffer, por ejemplo, el hígado o la pulpa esplénica, el macrófago, ¿qué es lo que hace? Identifica a los glóbulos rojos viejos, a los que ya están dañados, a los que ya son frágiles, y a esos los fagocita. Pero a los glóbulos rojos jóvenes, a los que están en actividad, no los va a fagocitar, ¿no? Entonces, ¿cómo es que estos
estas células son capaces de identificar a quién van a fagocitar y a quién no van a fagocitar. O el macrófago, si hay daño en el tejido, ¿no? El macrófago limpia las células muertas, los desechos celulares del lugar donde está el tejido dañado. ¿Para qué? Para que prolifere un nuevo tejido o un tejido de cicatrización. No se queda ese tejido deshecho ahí como una basura. El macrófago se encarga de limpiar. Pero solamente limpia lo muerto, lo que no sirve, y deja las células vivas, las que nos sirven, las que sí nos sirven. Entonces, primero, ¿qué es lo que hace? Las estructuras celulares tienen superficies lisas que resisten a la fagocitosis. Cuando un glóbulo rojo, por ejemplo, su membrana es lisa, ¿no? Suave, uniforme. Un glóbulo rojo viejo, su membrana va a ser así, arrugada. ¿Sí? Entonces el macrófago percibe esta superficie lisa y esta superficie arrugada, ya deteriorada. A este glóbulo rojo lo va a fagocitar. Lo mismo pasa en las células que están dañadas, ¿no? Esta célula está dañada, las membranas de esta célula ya muestran ese daño, fagocita a esa célula. Ahora, las sustancias naturales de nuestro organismo tienen cubiertas proteicas que van a repeler la fagocitosis. Nuestras proteínas, además de tener cargas negativas, tienen la característica de que son elaboradas por nuestro propio retículo endoplasma de cada una de las células. Entonces, resisten, gracias a eso, la fagocitosis, ¿sí? Porque son proteínas que están en su estructura funcional. En cambio, cuando hay un tejido muerto, estas proteínas ya se empiezan a descomponer, entonces ya no guardan la estructura terciaria que tienen que tener. En bioquímica ya han visto cómo es la estructura de una proteína, los aminoácidos con los enlaces peptídicos, cada proteína tiene una estructura diferente, basta que un aminoácido cambie en una cadena para que ya no sea la misma proteína, ¿no es verdad? Entonces, eso son capaces de reconocer los macrófagos, ¿no? Este tipo de estructuras que están indemnes, que están funcionales, entonces no los van a fagocitar. Pero si son proteínas que ya no están funcionales, estructuras muertas, que están rotas las cadenas polipeptídicas, son capaces de fagocitar, ¿no? Luego, el sistema inmunitario, además que va a trabajar en conjunto con los macrófagos, produce anticuerpos frente a los organismos infecciosos. Los anticuerpos se adhieren a las membranas bacterianas y los marcan, así como este es enemigo, este no es enemigo, y entonces los macrófagos reconocen esas estructuras y fagocitan al que el anticuerpo ha señalado. Es interesante. Y además, mañana vamos a ver cómo nuestro sistema inmunológico trabaja en una estrecha colaboración con los macrófagos. Porque además los macrófagos, para arrancar al sistema inmunológico, primero le presentan al antígeno, al linfocito, ¿no? Son células presentadoras de antígeno. Entonces hay una relación muy estrecha. También las moléculas del anticuerpo van a arrancar el mecanismo de complemento para matar bacterias, virus y parásitos que nos invaden. También entonces
estos productos del anticuerpo atraen, en especial C3, atrae neutrófilos y macrófagos, ¿sí? C3. Porque el complemento es un grupo de 20 proteínas, C1, C2, vamos a ver cómo se forma un complejo lípido incluso que es capaz de producir la lisis de las bacterias. Bien, ahora, vemos la fagocitosis por los neutrófilos. Los neutrófilos entonces van a ingresar a los tejidos desde la circulación. Los neutrófilos generalmente están en los capilares, circulando en la sangre, y se van a dirigir hacia el tejido, ¿no? Y ubican al elemento a fagocitar y se unen al elemento a ser fagocitado y lo envuelven. Es interesante, si este es el elemento a fagocitar y este es el macrófago o el neutrófilo se une, se pega, además tiene proteínas de adhesión que se unen al elemento a fagocitar y luego empieza a lanzar pseudópodos, ¿no? Como falsos pies. Entonces, pseudópodos que van haciendo que se envuelva totalmente a la partícula fagocitada. Una vez que lo engloban en el interior del citoplasma, van a formar una vesícula que se llama el fagosoma. A esa vesícula van a enviar al citoplasma una serie de enzimas. Tienen enzimas peroxidasas que matan al agente extraño y luego, una vez que ha muerto el agente extraño, tienen enzimas hidrolasas. Estas enzimas hidrolasas digieren las proteínas, digieren los hidratos de carbono, las grasas de la sustancia extraña y se la comen en otras partes, ¿no? Ya lo empiezan a digerir. Las proteínas las convierten en aminoácidos, los grandes hidratos de carbono en glucosa, en monosacáridos, los lípidos en ácidos grasos. Todos esos elementos les sirven al neutrófilo, al macrófago para su propia nutrición. Y lo que no les sirve ya, lo vuelven en otra partícula, otra vesícula, y lo eliminan hacia el exterior, ¿no? Un neutrófilo puede fagocitar entre 3 a 20 bacterias, es relativamente pequeño. En cambio, los macrófagos son más grandes, pueden llegar a fagocitar hasta 100 bacterias, pueden fagocitar también partículas mucho más grandes que lo que fagocita un neutrófilo. Un neutrófilo no puede fagocitar a un glóbulo rojo, ¿sí? Es demasiado grande para el neutrófilo, pero para un macrófago un glóbulo rojo es como para ustedes una empanada. ¿Cuántas empanadas te compras? Una más. Entonces, ¿qué hay si eres un neutrófilo? Comer 5 o 6 o 10 empanadas, es un macrófago. Entonces, ahora, lo que les decía hace un momento, los macrófagos y los neutrófilos, ¿qué tienen en su citoplasma? Tienen lisosomas y peroxisomas. Los lisosomas, como hemos visto en las primeras clases, ¿qué es lo que tienen? Enzimas hidrolasas, proteasas, ¿no? Amilasas, lipasas, que van a digerir
grandes, digamos, moléculas, las macromoléculas, proteínas, lípidos, hidratos de carbono, y los van a convertir en micromoléculas. Esos son los lisosomas. Y los peroxisomas que tienen enzimas peroxidasas. Estas enzimas peroxidasas lo que hacen es reaccionar con el oxígeno, el agua, y van formando, por ejemplo, peróxido de hidrógeno. ¿Saben lo que es el peróxido de hidrógeno? El agua oxigenada, ¿no? Saben que el agua oxigenada es antibacteriana, ¿no? Entonces, estas enzimas peroxidasas forman agua oxigenada entonces en el interior del macrófago. ¿Para qué? Para matar a la bacteria que han fagocitado, ¿no? Varias formas de este tipo de formas reactivas con el oxígeno van a tener los macrófagos y los neutrófagos. Entonces, van a digerir a las sustancias con estas hidrolasas, lipasas, proteasas, amilasas, y van a matar ¿con qué? Con las peroxidasas, ¿no? Bien. Ahora, nuestro organismo ha desarrollado todo un sistema que es capaz de proteger el cuerpo de la invasión de microorganismos que pudieran ingresar por todas las vías posibles, ¿sí? A ese sistema, digamos que se lo conocía como sistema retículo endotelial, ahora se lo conoce como sistema monocito-macrofágico. ¿Y por qué está compuesto este sistema monocito-macrofágico? Está compuesto por macrófagos, por monocitos, y en especial, vean, tenemos dos tipos de macrófagos. Hace un momento decíamos que cuando un macrófago está en la sangre, que se llama monocito, pero que cuando pasa al tejido va a terminar su maduración y se va a convertir en macrófago. Ahora, de estos macrófagos, unos macrófagos se anclan en los tejidos. Son macrófagos fijos, están todo el tiempo en un tejido, ¿no? Y hay otros macrófagos que son móviles, que se desplazan por los tejidos, ¿sí? Entonces, este sistema monocito-macrofágico está compuesto por monocitos que están circulando y que están llegando a los tejidos, por macrófagos fijos, anclados, y por macrófagos móviles, distribuidos por todo el organismo, ¿sí? Y están listos ahí, esperando a que llegue una bacteria, a que llegue un virus y producir la fagocitosis. Vean, este sistema es muy amplio, ¿no? Se llama, por eso, monocito macrofágico, y está localizado en todos los tejidos. A este sistema, ¿verdad? Tiene monocitos, macrófagos móviles, macrófagos fijos, se denominaba antes sistema retículo endotelial. Ahora ya más que nada se utiliza el término monocito macrofágico, ¿sí? Porque es más específico. ¿Cómo está compuesto? Fíjense este sistema. Primero, tenemos macrófagos tisulares en la piel y en los tejidos. A estos macrófagos se los conoce como histiocitos. Están debajo de la piel, ¿no? Están en el tejido celular subcutáneo, en la dermis. ¿Qué están haciendo estos macrófagos? Están ahí anclados.
esperando que si nos hacemos una pequeña herida y se abre una solución de continuidad y una vía para que ingresen las bacterias y los virus que están, o cualquier otra sustancia que nos puede causar daño, que esté en el medio ambiente, que esté en el aire, en la tierra, en el agua, en las superficies, una herida ya es una puerta para que ingrese la infección. Estos macrófagos inmediatamente son la primera puerta, son el primer mecanismo de defensa. No permiten que los virus, las bacterias ingresen a nuestro organismo. Primero, los tienen que superar a estos macrófagos para producir una infección. Por eso es que nos hacemos tantas heridas, ¿verdad? Y se infectan, no se infectan, a no ser que estemos en alguna situación de debilidad, problemas de defensas orgánicas, ¿no? O que la concentración de virus y de bacterias sea muy grande. Es un agua tremendamente contaminada, ya hay una herida, hay mayor probabilidad de que se va a infectar la herida, ¿no? Pero si no, no se va a producir la infección. Voy a tener una pequeña herida que después va a sanarse sin necesidad de nada. No ponga instrucciones, ni pomadas, ni nada. Mi organismo me va a defender. ¿Quiénes? Los macrófagos. Ahora, hay macrófagos en los ganglios linfáticos. ¿Qué sucede si estos macrófagos que estaban en la piel han sido superados? La concentración de virus o de bacterias ha sido mayor. Ya ingresan hacia el tejido. ¿Y del tejido hacia dónde se van a dirigir? Recuerda, si este es el intersticio y el tejido, ¿no? Aquí abajo, ¿qué hay? Vasos linfáticos, ¿no es verdad? Y entre los vasos linfáticos, ¿qué hay? Ganglios linfáticos. Estos ganglios linfáticos son como filtros por los que atraviesa la linfa, ¿sí? ¿Y qué hay aquí? Bien estacionados, macrófagos, cuidando que si una bacteria ha pasado hacia el linfático y está caminando hacia entrar a la sangre, ¿no? Va a ser fagocitado aquí, ¿no? Y todo tipo de partículas que desde el intersticio además hayan llegado a la linfa van a ser fagocitados por estos macrófagos. Porque recuerdan, además, en los vasos linfáticos, ¿qué es lo que conducen hacia la circulación? Todo lo que se ha quedado, además del líquido que se ha quedado en el intersticio, bacterias pueden haber proteínas, pueden haber otros elementos, desechos celulares que no vuelven hacia el capilar sistémico, sino que se van a eliminar a través de la linfa. Entonces, aquí los macrófagos tienen un papel importante para deshacernos de todas esas sustancias, entre ellas las bacterias, ¿no? Este es un vaso, un ganglio linfático, miren esa trama que tienen los ganglios linfáticos, pues por aquí viene el conducto aferente a la linfa, que tiene que atravesar todo este filtro, ¿no? Para salir por aquí, por el conducto de la porción eferente, pero mientras tanto aquí están ¿quiénes? Los macrófagos estacionados, listos para atrapar cualquier estructura que quiera pasar por el ganglio linfático. Es parte del sistema. Ahora, hay macrófagos en los alveolos. La vía respiratoria es una de las vías más expuestas a las infecciones, ¿no? Nosotros respiramos, en cada inspiración metemos miles de microorganismos. Muchos de esos los volvemos a enviar hacia el medio ambiente con la respiración, ¿no? Y salen con el aire que expiramos, pero muchos se quedan. Algunos
si están en una alta concentración, nos pueden causar infecciones, pero la mayor parte del tiempo no nos producen nada. ¿Por qué? Porque llegan al alveolo, este es el alveolo, ingresan hasta aquí, y en las paredes, las células alveolares, ¿quiénes están? Los macrófagos, bien estacionados ahí. Fíjense, ¿no? ¿Listos para qué? Para fagocitar. Todo el día están fagocitando esos nuestros macrófagos del sistema respiratorio. Incluso estos macrófagos pueden fagocitar partículas de polvo que llegan a entrar hasta el alveolo, ¿no? De hecho, hay para el polvo y otras partículas está el sistema de cilios que tenemos en toda la vía respiratoria, pero cuando llegan partículas al alveolo son los macrófagos los que nos van a liberar de esas sustancias, ¿ven? Entonces son muy efectivos, una línea de defensa formidable que está trabajando todo el día. Si no tuviéramos esos macrófagos, las infecciones respiratorias serían todo el tiempo, estaríamos con neumonía, ¿no? Porque todo el aire que estamos respirando en este momento está saturado de todo tipo de microorganismos. Tenemos nuestro sistema de defensa, no hay problema. Luego tenemos las células de Kupfer. Estas células de Kupfer, ya hemos hablado ayer, están en donde? En el hígado. Son macrófagos. ¿Y qué es lo que sucede? Vean, una cosa interesante es que, y este es el intestino, todo lo que se absorbe desde el intestino, ¿hacia dónde va a ir? Hacia los capilares, ¿no? Estos capilares van a llevar hacia qué venas? A las mesentéricas. ¿Y las mesentéricas hacia qué vena van a ir? Hacia la porta. ¿Y la porta al hígado? Y esa sangre que está llegando por la porta, trayendo todo lo que se ha absorbido, incluso bacterias o virus que hubieran llegado al intestino, fíjense, y que quieran ingresar al interior de nuestro organismo, van a pasar por los sinusoides hepáticos. En esos sinusoides hepáticos, que son parecidos también a esa estructura de los ganglios que hemos visto, como una esponja, por donde tienen que filtrarse las cosas, todo lo que se ha absorbido. Entonces, al pasar por los sinusoides hepáticos, ¿quiénes van a estar ahí? Los macrófagos, estas células que son capaces de fagocitar, ¿no? Y evitar que la infección llegue al interior del organismo. Aquí están los sinusoides hepáticos listos para fagocitar. ¿Y a quiénes también fagocitan estos? A los glóbulos rojos viejos, también, ¿no? A las porfirinas. ¿En qué los van a convertir a las porfirinas? En bilirrubina. Bien. Luego tenemos macrófagos en el vaso y en la médula ósea. Y hemos visto cuántas defensas tenemos, ¿no? Pero una bacteria, un virus, ha pasado todas estas defensas y ya está en la sangre, ¿eh? Ya llegó a la circulación sistémica, empieza a circular para matarnos, pero todavía tenemos la posibilidad de que al pasar por el vaso o por la médula ósea, ¿sí?, la sangre filtre a estas sustancias y los exponga a los macrófagos que están en la pulpa esplénica. Y en la pulpa esplénica, que también es una estructura parecida a lo que hemos visto, llega la sangre y llega al vaso, y al salir del vaso tiene que ser filtrada, ¿no? Entonces, aquí van a estar los macrófagos también haciendo su trabajo de defender a nuestro organismo, ¿no? Entonces, tenemos
macrófagos por todo el organismo. Ese es el sistema monocito-macrófago. Y si llega una infección, inmediatamente los macrófagos en cada uno de estas estructuras empiezan a fagocitar. Si la acción de estos macrófagos está siendo superada, ¿qué hace la médula ósea? Empieza a producir más monocitos. Los monocitos llegan por la sangre y llegan hacia los tejidos. Por eso se llama sistema monocito-macrófago. Macrófagos fijos, macrófagos móviles, todos los macrófagos se movilizan para defendernos en caso de una infección, ¿no? Creo que aquí terminamos hoy. Mañana o la próxima clase vamos a empezar aquí. Vamos a hablar de lo que es la inflamación. Es un tema que ustedes tienen que saber para todas las carreras. Van a trabajar con muchas inflamaciones.